Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, la segunda clase de comercio internacional. Seguimos todavía con la introducción al comercio internacional. Ayer y hoy tendremos las clases virtuales. Para mañana les voy a estar pasando materiales. Y recién desde las próximas semanas, según las orientaciones que nos dio nuestro director, vamos a estar habilitando el Classroom para aquellos que quieran que puedan también trabajar con esa plataforma. Y mientras tanto nos manejaremos con el WhatsApp y las clases de Zoom. Mañana tendremos otro material y algunas actividades de este primer y segundo día de trabajo, día de clase. Entonces, entre jueves y viernes eso es lo que estaremos realizando. Quiero compartir con ustedes el material que ya les pasé justamente, que tenemos nosotros a ver, voy a buscar el archivo de nuestro PowerPoint, si me aguardan un ratito, para que podamos de esa manera trabajar en base a lo que es nuestro segundo día de clases, donde vamos a hablar un poquitito. Seguro que ya pudieron ustedes ver el material que estábamos teniendo, que era justamente sobre algunos porcentajes. Ahí está, acá tenemos nuestro... ¿Se ve bien? ¿Observan bien el Power? Sí, profe. Sí, sí. Bueno. Bueno, vamos a ampliar un poquito la información de lo que ayer comentábamos y viendo nuestra segunda clase sobre lo que es el comercio internacional. Al analizar la economía, nosotros debemos revisar la dimensión que trasciende las fronteras de un país, es decir, la que aborda los problemas económicos con fines internacionales. Cuando hablamos de abordar problemas económicos, nosotros estamos hablando de la necesidad que tiene un determinado país de un producto que otro país produce y exporta. La importancia que tienen las relaciones internacionales en el campo comercial, sea político, cultural, alcanzó niveles mundiales y por supuesto no se puede hablar tan solo de intercambio de bienes, sino también de programas de integración. Nosotros sabemos que nuestro país realiza muchos intercambios en relaciones culturales, intercambios en beneficios en el área educativa, y todo eso es exportar. No solamente exportamos productos, exportamos talento, exportamos conocimiento, y eso es muy importante. Ahora vamos a ir a nuestra tercera diapositiva, a la siguiente. Ahí está. La economía internacional plantea un estudio de los problemas que plantean las transacciones económicas internacionales. Por eso cuando hablamos de economía internacional vinculamos los factores, esos factores, como les dije, culturales, educativos, de servicios, con el comercio. El comercio internacional, entonces repetimos, es el intercambio de bienes económicos que se efectúa entre los habitantes de dos o más países o naciones, de tal manera que se dé origen a salidas de mercancía de un país, que serían las exportaciones, y las entradas de mercancías, que serían las importaciones procedentes de otros países. Hasta ahí se comprende bien, ¿verdad? Es más o menos una reiteración de lo que ayer enfocábamos. Ahora bien, los datos existentes demuestran una relación estadística entre un comercio más libre y un crecimiento económico. Cuando hablamos de un comercio más libre, estamos hablando justamente de lo que les decía ayer, ese tratado que tenemos con el Mercosur y con los países aliados, con los cuales tenemos algún tipo de trato comercial.
Todos los países, inclusive los más pobres, tienen activos humanos, industriales, naturales y financieros que pueden emplear para producir bienes y servicios para sus mercados internos o para competir en el exterior. La economía nos enseña que podemos beneficiarnos cuando esas mercancías y servicios se comercializan. Evidentemente, desde el momento que nuestros productos comienzan a salir del país, es un beneficio. Como ya les decía en la clase anterior, el beneficio de rubros, de porcentajes interesantes de divisas que ingresan a las arcas del Estado, ya sea por las exportaciones como también por las importaciones. El financiamiento y la asistencia internacional. El objetivo más importante de todo país es ¿cuál? Impulsar el bienestar económico y social mediante la indicada o adecuada canalización del capital a aquellas inversiones que arrojen el máximo de rendimiento. Por ejemplo, nosotros somos un país en tránsito, de libre tránsito de productos que se importan, pero para exportar. ¿A qué nos referimos? A todo aquello que se trae de países extranjeros, como la parte electrónica, la parte de perfumería, la parte de bebidas, porque nuestro país no consume siquiera el 1% de todo aquello que importa. A través de un estudio que se había realizado no hace muchos años, se sacó este porcentaje de que el Paraguay importa mucho más de lo que consume. Evidentemente, y los datos daban del 1%, solamente consume el 1%, con una población hoy actualmente de más de 7,5 millones de habitantes, casi estamos llegando a los 8 millones, por estadística, porque el último censo nos dio 7 millones, ¿verdad? 6,9 millones más o menos. Entonces, haciendo el cálculo estadístico de todo lo que se importa en bebidas, electrónicos, perfumería, artículos varios, el país solamente para esa cantidad de población el 1%. Entonces la pregunta estaba, ¿por qué tanto importa? Al ver las exportaciones, se determinó que obviamente el Paraguay importa para exportar, principalmente en las regiones donde tiene fronteras y especialmente las fronteras con el Brasil. ¿Por qué? Porque nuestros mayores compradores son los brasileños. Porque el turista que viene, el europeo, por ejemplo, no viene a comprar cosas aquí. ¿Por qué? Porque en su país las obtiene muchas veces con menor precio, pero como la realidad brasileña con el tema de los impuestos hace con que todo sea mucho más caro, ¿eso por qué? No sé si ustedes se hicieron la pregunta, ¿por qué de repente el brasileño viene a comprar cosas acá, siendo que Brasil también importa ciertos productos? Resulta ser que allá los impuestos, los aranceles de los impuestos son tan elevados que el brasilero viene y se arriesga, el famoso muambeiro o sacoleiro o simplemente comprista, que anteriormente venía de una manera impresionante y mayormente de San Paulo, donde ellos tienen un tipo feria donde exclusivamente venden productos importados, productos llevados desde Paraguay que no tienen documentación alguna y ellos se arriesgan a perder todo. Pero ellos dicen que con un viaje que les salga bien, ellos ganan lo equivalente a 5 viajes. O sea, pueden perder 2, pueden perder 3 y continúan ganando aún. Es por eso que para Paraguay esa import-export automática que hace le conviene sobremanera, porque al importar paga un impuesto, deja divisa al país, y al exportar es exactamente la misma cosa, deja nuevamente dividendos en impuestos. ¿Hasta acá todo bien? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda?
¿Algo que quieran comentar al respecto? ¿No? ¿Podemos No. proseguir? No, profe. Bueno, prosigo Ok. entonces. Muy bien. Los movimientos de capital a nivel mundial han crecido a un ritmo inusual a comienzos de las décadas del 90. Yo voy a hacer siempre, en los datos que les voy a pasar, siempre les voy a poner un poquito de la historia de los procesos, porque nosotros tenemos que ir acompañando y tenemos que conocer cómo fue antes para poder comprender de qué manera o por qué estamos de esa manera hoy. Bueno, aunque siempre han estado presentes en el esquema de endeudamiento internacional, representados en créditos y préstamos internacionales. Estos han ido perdiendo fuerza, cediendo importancia a la inversión extranjera directa, la IED. Esta inversión extranjera directa lidera hoy la tendencia cada vez más fuerte de la globalización económica. ¿Qué es justamente esta inversión extranjera directa? Nosotros tenemos países que, o sea, grandes, no son países, son grandes conglomerados internacionales que serían empresas que están afincadas en diversos países del mundo, de los cuales nosotros recibíamos anteriormente las mercaderías, hacíamos importaciones de ciertos tipos de mercaderías. Hoy esas grandes empresas se han instalado o van instalándose poco a poco en nuestro país porque para ellos es mejor. Por ejemplo, las empresas que están a través de la maquila. Ellos traen de su país los productos para hacer el ensamblaje, el montaje sería más o menos, y ese montaje a ellos les resulta muy barato con la mano de obra acá en Paraguay, y como Paraguay y Brasil forman parte del Mercosur, al enviar al Brasil tampoco el impuesto que pagan es muy caro. Entonces a ellos, montando una empresa en Paraguay, haciendo uso de la maquila que le libera de ciertos, pero ciertos impuestos, a ellos les es más conveniente. Una de las técnicas, o sea, uno de las exigencias de la maquila, por ejemplo, es que si la empresa matriz está en el Brasil y viene a Paraguay bajo el protocolo de maquila, esos productos no pueden ser comercializados en Paraguay, tienen que volver al Brasil. Pero ya todo totalmente ensamblados. O también pueden ellos exportar a otros países. Por ejemplo, la fábrica de juguetes Estrella viene, hace su montaje y envían a los Estados Unidos, envían a la Argentina, envían también al Brasil, pero solamente acá en Paraguay ellos no pueden comercializar, ellos no pueden vender en Paraguay, porque esa es uno de los requisitos de la maquila. Entonces diríamos, ¿cuál es el beneficio entonces para el país de ese tipo de servicio? El beneficio para el país es justamente que al importar la materia prima o el producto en bruto, ya queda un porcentaje a través de los aranceles aduaneros, los aranceles de importación. Luego, al exportar, nuevamente queda. Y por supuesto, la mano de obra directa que ellos utilizan, mano de obra paraguaya, está generando bienes económicos a una muy buena cantidad de ciudadanos. Son familias que acceden a un trabajo y con eso la ociosidad, que sería más o menos el porcentaje de individuos que está sin trabajo, disminuye. ¿Por qué? Porque van siendo absorbidos por esas empresas. ¿Hasta ahí se comprende? Bueno, vamos a continuar. La inversión extranjera directa se ha convertido en la fuerza pujante para regiones como Latinoamérica, pues le ha brindado apoyo en su proceso de reestructuración económica.
ha contribuido, en la adopción de nuevas tecnologías y formas de producción y le ha regalado un mayor crecimiento económico. Ahí, en esta partecita, ustedes pueden más o menos hacer una comparación con lo que yo les decía ayer sobre lo que era la definición y lo que era el concepto. Esta definición que yo acabo de leerles es el concepto que acabo de explicarles sobre justamente este tema, sobre de qué manera el país, el Paraguay en este caso, se beneficia de ese sistema, de la inversión extranjera directa. Por supuesto que la incidencia no siempre es positiva, pero sí depende mucho de los factores y políticas de manejo que los países receptores pretendan darle a esta forma de financiamiento internacional. Ahí me quedo nuevamente. ¿Por qué? Porque nosotros aquí, por lo menos aquí en la ciudad de Hernandarias, los que sean hernandarienses estarán en conocimiento de lo que les voy a decir. Cuando se habilitó el parque industrial, el área, o sea, la zona industrial en Hernandarias, comenzaron a venir muchos inversionistas a ver, a estudiar la situación, a ver cuáles serían las políticas que se maneja dentro de esta comunidad para que ellos puedan venir a instalarse, cuáles serían los beneficios, se encontraron con que tienen energía eléctrica abundante, se encontraron con una mano de obra barata, pero se encontraron también con un grave problema. Un problema que ya forma parte de a ver, para utilizar un término no tan brusco, de la mala práctica político-partidaria que se tiene en este país, donde hablamos del prebendarismo y la coima, el pedido de coima, que significa que cada municipio debe, para que ellos se instalen, aprobar el proyecto. Y para que se le apruebe la instalación de la empresa en la comunidad, eso debería de pasar por manos de la Dirección de Turismo, de Comercio de la comunidad hernandariense, como así también por la Junta Municipal, concejales que deberían de aprobar para traer, obviamente, el beneficio al municipio y dar fuentes, generar fuentes de trabajo. ¿Qué ellos hicieron? Pidieron X porcentaje para aprobar, o sea, directamente pedían dinero para aprobarles la inversión, o también pedían ciertos tipos de cupos, de privilegios, y se llegó incluso a pedir porcentaje de acciones en la empresa que iba a instalarse. Obviamente esas empresas no se han quedado aquí en la comunidad. Las empresas del agro ya es otro el trato. ¿Por qué? Porque el trato con las empresas del agro se hace directamente a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces ya no pasan por los municipios. Los municipios simplemente deben cobrar los impuestos municipales y bueno, cada empresa tiene un impuesto que debe pagar, que debe abonar y ya está. Todo tipo de transacción para la ubicación, la instalación de ellos aquí, se hace a través del Ministerio de Agricultura y a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. No así cuando el país, o sea, la comunidad, perdón, tiene una zona industrial, donde se supone que es una zona que está delimitada exclusivamente para que las empresas vengan a instalarse. Supuestamente, cuando se creó la zona industrial, la idea era, bueno, que la única exigencia que se le haría a esas empresas era de que entre el 80 al 90% del personal que contrate debe ser del municipio de Hernandarias, para que ellos puedan tener esa tranquilidad jurídica, puedan tener un montón de beneficios. Pero en la práctica, lastimosamente no ha sido así, por eso es que varias empresas, esta empresa que iba a hacer el montaje de vehículos, aquí la Hyundai que iba a hacer montaje de vehículos,
aquí en Hernandarias se mudó hacia, creo que, bueno, una de estas ciudades allá cerca de Asunción. Después otras empresas se mudaron a Mingaguazú, donde Mingaguazú les dio en comodato por creo que algo así como 30 o 40 años, es libre de impuestos, con la condición del personal, 90, 80, 90% del personal de esa comunidad. Y bueno, así nos quedamos nosotros sin poder ir creciendo más. Tenemos varias empresas ya instaladas en la comunidad, pero a estas alturas, desde la delimitación y la creación de la zona industrial, tendríamos que haber tenido más empresas. Y un gran porcentaje del ciudadano hernandariense debería de estar trabajando en esas empresas, lo que haría que la pobreza en nuestra comunidad fuese disminuyendo. Lastimosamente, la realidad no es así. Tuvimos también dos grandes conglomerados que iban a realizar, que querían construir hoteles, teniendo en cuenta el tema de la costanera y zona turística, pero ahí nos encontramos con otro problema. La ciudad no está preparada para tener un edificio de 15, 20 pisos, por ejemplo, porque no tenemos desagüe pluvial ni mucho menos cloacal. El más importante, el desagüe cloacal, y no lo tenemos. Tenemos abundante energía, pero no tenemos lo primordial, que es justamente lo que toda empresa, todo edificio, todo proyecto de gran envergadura debe reunir. ¿Para qué? Quienes hoy están prometiendo que Hernandarias se convertirá en una ciudad turística, primeramente hay que generar las condiciones para que eso pueda ser así. Ahora vamos a ir a un breve resumen que hice sobre los productos que más exporta el Paraguay. Los principales productos exportados por Paraguay: la energía eléctrica, como les decía ayer, la soja, la carne, el maíz, el trigo, tortas y demás residuos de la extracción de soja. Las tortas serían unos bloques que se hacen de todo lo que sea el residuo de la soja, se seca y se va ensamblando, entonces se hacen en cuadrados que parece torta, por eso le dan ese nombre. También el aceite de soja en bruto, la carne bovina fresca y deshuesada. Cuando enviamos hacia Europa, la carne va congelada, y cuando es para alrededores nomás, es fresca y deshuesada. Como también exportamos la caña de azúcar. Además de la soja, los principales granos exportados en el 2020 fueron el maíz, el trigo y el arroz, que abarcaron un 57,4% del total de las exportaciones. 122,3% y 39,6% respectivamente. O sea, el maíz y el trigo sumaron el maíz 57,4%, el trigo 122,3% y el arroz 39,6%. También el algodón, que en años anteriores al 2020 había bajado su venta porque tuvimos unas heladas muy feas, primero la sequía, después la helada, que hicieron con que el producto no sea bueno, que el algodón no tenga esos pompones grandes, o sea, sus frutas grandes, bien cargadas. Luego de varios años en declive, de una producción pésima, obtuvo un crecimiento de 159,5%, a diferencia de los años, de varios años, donde estuvo realmente con pésima producción. Las exportaciones en total alcanzaron un valor de 11.505,3 millones de dólares. Eso fue en el 2020, lo que significó una baja de 9,4% respecto al 2019. No nos olvidemos
que en el 2020 nosotros tuvimos el inicio de la pandemia a partir de marzo del 2020, lo que evidentemente hizo bajar en un 9,4%, porque si hubiésemos igualado estaba todo bien. Pero hay que tener en cuenta que a pesar de que la parte de las exportaciones no disminuyeron a nivel, o sea, no disminuyó el trabajo de esa gente, lo que sí disminuyó fue el pedido de los otros países que tenían por su economía con esta pandemia, esta enfermedad, que hasta hoy día de ella no se sabe todo, ¿verdad? De que perjudicó a la economía mundial esta pandemia es evidente. Bueno, estos datos que yo les voy pasando a ustedes son extraídos de un informe que anualmente presenta el Banco Central del Paraguay y que siempre es importante ir googleando, ir buscando esas informaciones si estamos realmente interesados en conocer cómo está la política económica de nuestro país. El Banco Central del Paraguay detalló que las exportaciones registradas han representado el 74,1% del total, alcanzando 8.529,2 millones de dólares, superior en 7% al valor registrado en el 2019. Imagínense, tenemos esa parte donde es importante recordar que del todo, hay un 9,4% en baja, pero en lo que se refiere a granos tuvimos un aumento. Las reexportaciones. ¿A qué me refiero cuando hablo de las reexportaciones? Justamente eso que les dije yo a ustedes, lo que importamos en productos electrónicos, perfumerías, bebidas y otros insumos, registró un 18% del total. Imagínense, son 2.069,6 millones de dólares. Evidentemente, miren ahora la información, 42,3% menos. ¿Por qué? Porque en el periodo del 2020 no tuvimos compristas. Fueron muy pocos los compristas que tuvimos. Es por eso que bajó un 42,3%, casi 50%. Y no tenemos que olvidarnos que durante los primeros 3 a 4 meses hubo un cierre total. Entonces, evidentemente que estos datos iban a reflejar, estos porcentajes reflejarían datos de esta magnitud. El 7,9% de participación restante ha correspondido a otras exportaciones que llegaron a 906,5 millones de dólares, anotando una caída de 21,1% respecto al acumulado en el 2019. Cuando se habla de otras exportaciones, estamos hablando de estos nuestros productos típicos, de productos de calzados inclusive, prendas de vestir, calzados, tejidos, que también el Paraguay exporta eso. Muy bien, las exportaciones registradas fueron impulsadas principalmente por mayores envíos de sojas en grano y de carnes, atenuadas en parte por las menores exportaciones de energía eléctrica. Los envíos realizados bajo el régimen de maquila alcanzaron 71,7 millones de dólares en diciembre del 2020, constituyendo un récord histórico en los valores de envíos de un solo mes. De esta manera las exportaciones, ahí la maquila, recuerdan que les estuve hablando. De esta manera las exportaciones realizadas bajo dicho régimen cierran el año 2020 con envíos por valor de 532,6 millones de dólares, que representó una reducción del 8,7% con respecto al año 2019. Muy bien. Acá nosotros tenemos prácticamente un resumen de todo con esto. En el 2020 las importaciones totales alcanzaron 10.035,2 millones de dólares
18,1% menor al año anterior. En volúmenes, el incremento acumulado alcanzó la tasa del 5,9%, lo que revela una caída de los precios del orden del 23,8%. Por último, la balanza comercial del 2020 registró un superávit de 1.470,2 millones, mayor en 1.019,2 millones con respecto al registrado en el 2019. ¿Qué es un superávit? Un superávit es cuando se superó lo presupuestado. Si había un presupuesto de ponerle los últimos años de exportaciones dio 9.000 millones de dólares, 8.000 millones de dólares. Entonces se prevé, se presupuesta casi lo mismo en una economía que está así más o menos tambaleando como la nuestra. Pero, sin embargo, independientemente de las caídas registradas, esos porcentajes que les mostré anteriormente, nosotros tuvimos un superávit de 1.470,2 millones. Dice mayor en 2019. Quiere decir que nosotros estábamos teniendo 450, 460 millones de dólares nomás de superávit, pero lográbamos el superávit. Bueno, que es superar el presupuesto. Muy bien. Hasta aquí ahora vamos a dejar porque ya nos queda alguna duda que tengan al respecto de nuestra clase de hoy. De mi parte, Bueno, no, profe. bueno, Lizzy. A ver, Pablo, María. A ver, Pablo. De mi parte tampoco no, profe. Bueno, Muy bien, todo. bueno, gracias. De mi parte, Sí, María. de mi parte tampoco, profe. Espectacular la explicación, muy entendible todo. Muy bien, excelente. Por mí bien, profe, dice Jorge, estos cálculos de cómo rindió la economía en Paraguay, ¿cómo se hacen? Bueno, yo tengo que prepararles al final del año, sí, se hacen cada fin de año. Por eso ellos hablan de un acumulado. Te vas a dar cuenta que en el reporte que mostrábamos hablaba de un acumulado. El acumulado significa todo lo que se dio durante los 12 meses, Jorge. ¿Está bien? Bueno, hasta aquí llegamos con nuestra clase de hoy. Para mañana, de nada, Jorge, para mañana les voy a preparar un pequeño cuestionario sobre estos dos materiales, sobre estas dos clases, para que más o menos vayamos cerrando nosotros bien en nuestra mente, asimilando y captando bien en nuestra mente lo que estuvimos trayendo. ¿Por qué? Porque una de las técnicas de fijación de la información es justamente leerlas varias veces, pero también interpretarla como al mismo tiempo transcribirla. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a estar haciendo? Ustedes van a leer, ustedes la van a interpretar y ustedes van a transcribir esa interpretación. Entonces estaríamos utilizando 3 de los métodos más importantes del aprendizaje. Entonces, vamos a quedar con eso. Yo estoy muy contenta de haber estado nuevamente en contacto con todos ustedes en el día de hoy. Y cualquier duda que tengan, ya saben, pueden escribirme, que en el caso de que yo no les responda muy rápido, porque como les expliqué ayer, tengo varios grupos y en varias clases estoy permanentemente ingresando, en algún momento les voy a estar respondiendo con la mayor rapidez de mi parte para que ustedes puedan también acceder a esas explicaciones. De mi parte, que tengan una feliz jornada, un término de jornada excelente. Y mañana cuando ingresemos, a medida que vamos ingresando a nuestro grupo, en nuestro horario, vamos marcando presencia con nuestro nombre y apellido, así como estuvieron haciendo hoy, para que de esa manera yo pueda ir registrando la asistencia de ustedes. Además que registro en la plataforma, en el sistema,
También tengo yo un control paralelo en caso de que muchas veces el sistema falla y no se puede registrar la asistencia, entonces yo la registro de manera manual también. ¿Estamos bien? Bueno, nos encontramos profe. mañana, un besito. Chao, sí. Gracias, profe. Muchas gracias por tu tiempo. Dale, dale, y gracias a ustedes por participar. Chaucito. Chao, chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.